Muy buenas tardes, días, noches a todos queridos espectadores, ¿cómo están? Acá estoy con mi querido Chelo Soto desde Villarrica, Chile, Hola a todos, ¿cómo están? y yo Un Luciano, placer. bueno, desde Buenos Aires, Argentina. Un placer también para mí estar nuevamente junto a ti, querido hermano, y hoy tenemos un tema que es bastante importante, ¿no? Así es, Eh, así es. una vez que primero vamos a recordar eh, Marcos 1:15, arrepentíos o arrepentirse y creed en el Evangelio, con fe, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos selle y seamos hijos de Dios. Pero una vez que ya somos hijos de Dios, que hicimos la metanoia, que reconocimos que un solo pecado nos condenó al infierno, íbamos caminando derechito a la separación total absoluta del Padre Celestial, su Hijo, el Espíritu Santo y toda su creación. Vamos derechito al lago de fuego. Hicimos la metanoia, creímos con todo nuestro ser en el Evangelio. Nos sella el Espíritu Santo. A partir de ahí, ¿vamos a vivir para Cristo o vamos a vivir para el mundo? No sé, querido hermano, ¿qué, Así qué me es. puedes contar al respecto? Primero que todo, los saludos a todos los espectadores del video. Un placer, como siempre, estar con usted, mi querido hermano, en esta misión. eh, Desde acá, desde Villarrica, Chile, una ciudad preciosa. Y sí, lo que decía mi querido hermano, hay que hacer una distinción clara, primero que todo, entre amigos y hermanos, que eh, el mundo cristiano se hace una denominación, y esto es a nivel general, adventista, bautista, eh, ¿cuál más está? Adventista, bautista, bueno, testigos de Jehová, Presbiterianos, presbiterianos y metodistas, metodistas, calvinistas, pentecostales, se católicos, testigos claro, de por Jehová, supuesto, mormones, si todo lo que empezamos a exista, nombrar. budistas, eh, entonces se tratan de hermanos. Creo que debiésemos hacer una distinción ahí clara entre que las personas la mayor parte, probablemente de las personas que ven estos videos, no son nuestros hermanos en la fe. Los hermanos en la fe se distinguen claramente porque se han arrepentido y han creído el Evangelio. Se han autopercibido ante el Señor, han cambiado esta forma de autopercibirse ante el Señor como una persona condenada al infierno, arrepentida en polvo y ceniza, como lo hizo Job, una persona que no puede dejar de pecar porque la ley del pecado mora en su cuerpo, lo ha reconocido, se ha despojado de esa búsqueda inútil de la santidad que no existe, porque es imposible para un ser humano ser santo, se ha reconocido ante el Padre como moralmente corrompido, espiritualmente muerto, judicialmente condenado. Y por supuesto que le ha creído a Cristo la sustitución en la cruz, conforme a 1 de Corintios, versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, que Cristo nos sustituyó, nos hizo una sustitución en la cruz 1 para Corintios dejarnos 15. inimputables. Exactamente. Para dejarlos inimputables ante el Padre, que ningún pecado que cometamos desde ahora en adelante tenga efecto. Ninguno. Y esas personas son nuestros hermanos en la fe. El resto son nuestros amigos, son espectadores, son... Que eh, incluso, querido hermano, puede ser que un católico se haya arrepentido y creyó en el Evangelio. O sea, Francisco de la Cueva, si no malinterpreto, es católico o era católico y era un hermano en la fe. Puede ser que algún, bueno, no creo, pentecostal, no lo creo. Es difícil que algún religioso se haya arrepentido y haya creído en el Evangelio, pero puede es haber más casos. difícil, claro. Es Claro, muy es más difícil difícil, porque claro. los pentecostales, el católico depende, está el Opus Dei, hay diferentes, digamos, doctrinas dentro de la iglesia, pero de la iglesia católica apostólica romana. Pero los pentecostales hablan de guardar santidad, como cuando dijo mi querido hermano, la santidad viene cuando el Espíritu Santo nos sella y Cristo empieza a morar en nosotros. Entonces el Padre ya cuando ve a Cristo, no nos ve a nosotros. Esa es la santidad. Por eso somos Claro, santos, porque somos apartados, quiere decir, así básicamente. es.
Entonces puede ser que hay excepciones, que algún religioso es rarísimo, uno en un millón quizás, Así pero es. porque bueno, la fe católica también habla de guardar santidad, como si fuera eso posible, ¿verdad? Dijo el Señor en Mateo 21:31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, esto en referencia a una de las parábolas que ha dicho mi querido hermano acá, que incluso hizo un video completo de la parábola del fariseo y el publicano. Eh, entonces los discípulos le preguntan al Señor que cuál hizo la voluntad, y el Señor les dijo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Eso quiere decir que para un religioso es muy difícil arrepentirse, autopercibirse como pecador, como la basura moral que es. Es muy difícil. Es como picar en cemento con con un cincel, una cosa así, como en una estructura muy rígida, como en fierro. Es súper difícil. Por supuesto que en algún momento se puede dar que el cincel entre, pero es mucho más complejo. En cambio, para aquellos que son lejanos de estas congregaciones, que son lejanos de estos dogmas, hay que decir que son dogmas, les es, perdón, mucho más sencillo arrepentirse. Por eso el Señor Jesús dijo, las rameras y los publicanos, en este caso los recaudadores de impuestos, van delante de ustedes, van delante de los fariseos al reino de los cielos. Que para ellos es mucho más fácil arrepentirse que para un religioso dependiente de sus obras. Quería comentarle que estuve investigando ahí mientras escuchaba atentamente a mi querido hermano, que la Ujú. cueva fue católico y luego se convirtió al evangelismo bautista. Perfecto. Estuve investigando. O sea que estuvo en los dos, pero es un caso aislado quizás. Es un caso, pero Claro, bueno, hay mucha gente que se arrepiente, cree en el evangelio y viene de las religiones, que simplemente el Espíritu Santo o el Señor les hace sentir que hay algo que no está bien, que no pueden guardar santidad, como hay algo que les hace ruido y leen la palabra, y Marcos 1:15 está en la Biblia católica, la Biblia protestante, el significado es el mismo, ahí no hay intromisión, no hay un error como en otros lugares de la Biblia, que así cuando, es. cuando dice no continúan pecando o no pecan. Por ejemplo, hay algunas acepciones, algunas en las traducciones del Nuevo Testamento que están mal, intencionadamente mal. Así es. Eh, pero bueno, un poco, continuando con la temática, querido hermano, siempre recuerdo un versículo que es Isaías 64:6, que dice que somos como polvo básicamente y nuestras obras como trapo de inmundicia. Amén. Entonces, esa es nuestra realidad, nuestra realidad carnal, ¿no? Eh, básicamente es esa, cuando estamos en la carne, lo que somos es eso para el Señor, porque estamos en la carne prácticamente todo el tiempo, no estamos llenos del Espíritu Santo ni mucho menos, sobre todo en esta última iglesia que somos la Odisea, que somos bastante, bastante tibios, bastante tibios. No hay el fervor que había antes, nadie nos persigue, tenemos muchas comodidades materiales, la mayoría, Dios mediante, tiene su auto, su casa, nadie nos persigue. Bueno, hay países que sí se persigue el cristianismo, algunos países árabes, en China, pero Está por muy ejemplo bien. no en el mundo occidental en el que vivimos nosotros. En Latinoamérica no, gracias al Señor, por lo menos a no ser Nicaragua, creo, no nos pasa eso. Entonces, nuevamente recordando lo que dice Isaías 64:6, que es nuestra naturaleza, ¿no? Otro, hay otros, en la Biblia, otras partes donde se denota nuestra naturaleza, cuál es, ¿no? La naturaleza de la carne, como por ejemplo el querido apóstol Pablo en Romanos 7, 16 al 20, que dice, el mal que no quiero, eso hago, el mal mora en mi carne, en mis extremidades. Es muy claro esto tenemos que tenerlo bien claro, muy claro. Otro versículo que me gustaría aclarar, que es muy importante, es Juan 15:5, que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas.
El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Eso Amén. dice nuestro Señor Jesucristo. Así Ahora, es. eh, viendo bien nuestra naturaleza y qué podemos hacer sin Cristo, que es absolutamente nada, también me gustaría leerles Mateo 6:33, que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, o todas estas cosas se darán por añadidura, básicamente. Entonces, basado en estos versículos, ¿no? Que leímos, que Así- repasamos, porque todos los videos que hacemos nosotros, esto no son cosas que nosotros inventamos o que se nos vienen a la imaginación, son cosas que están en la Biblia, están en la Amén. palabra. Y como les digo, ustedes pueden tener una Biblia católica de Cipriano de Valera, de Casiodoro de Reina, no importa. O la Biblia de Jerusalén que tengo ahí, que son los traductores católicos franceses, los monjes franceses, no importa eso. Lo importante es más allá de que hay algunas acepciones de la traducción, sobre todo el Nuevo Testamento, que están malintencionadas, que son pocas, pero están, la Biblia es clara y concisa, y en todos estos versículos que leímos, eh, la claridad es tremenda. Más allá de que sería bueno que tengan el Interlineal griego de Francisco de la Cueva, en sus Biblias comunes, particulares, las pueden buscar, que todo lo que nosotros decimos está en la palabra, viene de la palabra de Dios, no son cosas que inventamos. Amén. Entonces, podríamos preguntarnos, muchas veces, mucha gente dice: ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué pido y parece que Dios no me contesta, no está? Sin lugar a dudas, proliferó mucho, sobre todo en el mundo cristiano protestante, diferentes iglesias pentecostales y no tan pentecostales, mucho en Estados Unidos, Centroamérica, el evangelio de la abundancia, donde yo le puedo pedir al Señor lo que quiera, cualquier cosa, de forma caprichosa, un auto, no sé, una mujer con la que fornicar, no sé, lo que se me ocurra, puedo insistir todo lo que quiero que el Señor me lo va a dar. Sin embargo, esto es una perversión tremenda y absoluta a lo que dice la palabra del Señor. Eh, nos dicen, ¿no? También estas religiones, estas, estas sectas pseudo-cristianas, básicamente protestantes, nos, dice, nos dicen que el Señor te ama, te va a dar todo lo que necesites, Dios es amor, es abundancia, te va a dar todo lo que necesites y más, como si la vida, o sea, realmente Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para salvar nuestra alma. No vino a darnos cosas materiales, no vino la siembra y la cosecha, la ley, vino a salvar nuestras almas de la ley penal, pero la ley moral, la siembra y la cosecha va en base a nuestros actos, a nuestra Así es. inteligencia, pero no vino Cristo a eso, básicamente. Aunque como el Señor dice, y voy a repetir en Mateo 6:33, buscad primeramente, si primeramente ponemos el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas se darán por añadidura. O sea, si yo primero pongo como prioridad orar, eh, leer la palabra, congregarme, predicar el Evangelio, estoy en los asuntos de Dios verdaderamente, el Señor me garantiza que todo el resto de lo que necesite me lo va a dar todo, absolutamente todo, pero no es al revés. No es primero, no quiero la casa con la pileta grande, quiero el coche grande, la camioneta gigante, quiero una mujer con mucho gusto, hermosa, bonita, los dos hijos maravillosos, quiero lo que el sistema me dice que tengo que tener, lo que el mundo me dice que tengo que tener, y después voy a dedicarme a Dios, ¿no? Una cosa perversa porque sabemos que el mundo, Satanás muchas veces nos da con una mano, da con una mano, nos da cuando vamos en pos de la carne y nos quita con dos, y siempre nos pone la zanahoria. Voy a ser feliz cuando tenga todas estas cosas que en mi mente, mi carne me dice, y una vez que las obtengo, el vacío sigue y bueno, voy por más. Es una rueda infinita de nunca acabar, Así es. porque sin Cristo nada podemos hacer, nada somos. Les vuelvo a decir Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Y ya Amén. terminando, voy a leer algo
y le voy a dar paso a mi querido hermano Chelo, el versículo de la Biblia que es fundamental y que aclara bien qué tenemos que pedir en oración, qué sí y qué no, creo que después de esto no van a tener duda. Santiago 4 del 3 al 17. Voy a pasar ayer, con su permiso. Por supuesto. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones carnales. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Más aún, da una gracia mayor, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Purificaos pecadores las manos, limpiad los corazones, hombres irresolutos. Lamentad vuestra miseria, entristeceos y llorad, que vuestra risa se cambie en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Y la palabra dice que el que se humille lo ensalzaré y el que se ensalce lo humillaré. No habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley, juzga la ley. Y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Uno solo es el legislador y juez que puede salvar o perder. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Ahora bien, vosotros los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí el año, negociaremos, ganaremos. Vosotros que no sabéis qué será de nuestra vida el día de mañana, sois vapor que aparece un momento y después desaparece. En lugar de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis de vuestra fanfarronería. Toda jactancia de este tipo es mala. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Entonces, para finalizar, tengo unos ejemplos. Quiero Por darle favor. la palabra a mi querido hermano Chelo, pero creo que acá se ve bien claro cuando oramos y pedimos idioteces, perdón la palabra, idioteces para nuestra carne, o cuando realmente pedimos, puede ser sanidad para una persona, incluso quizás algo económico, pero que nos sirva para trabajar, no sé, pero cuando pedimos algo que nos ayude en la obra del Señor, que nos ayude eh, en acrecentar nuestra fe, en que otra persona pueda sanarse, pueda ser salva. Te doy la palabra, querido hermano. Gracias, querido hermano. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfectamente, hermano. Súper. Bien. En relación a lo que mencionaba mi querido hermano, yo voy a seguir siendo incisivo con el tema de la distinción. Hablemos un poquito de las personas del mundo. Muchas veces se asocian ciertos eventos coincidentes de suerte, por así decirlo, o misericordia de Dios con ciertas bendiciones en la vida de personas. Por ejemplo, yo conozco gente que se profesa pentecostal, claramente gente muerta espiritualmente y que goza de muchas cosas y dice que esas cosas vienen del Señor. Lo primero que hay que entender, queridos amigos principalmente, es que una persona espiritualmente muerta no tiene una relación con Dios. El espíritu es el canal de conexión directa con el Señor. Y el espíritu vuelve a la vida una vez que la persona ha depositado su fe en el Evangelio y ha reconocido sus condiciones, es decir, se ha arrepentido, su condición moral, judicial, espiritual, en esencia, metanoia, el arrepentimiento. Entonces las personas del mundo asocian muchas cosas que les ocurren a Dios, pero lo cierto es que están espiritualmente muertos. No hay una conexión ahí que les permita decir que esto proviene de Dios, en lo absoluto. Quiero dar un caso personal. Eh, un familiar mío es tremendamente ateo y le va muy bien en la vida, muy, muy bien. Él tiene posgrados, él es una persona muy exitosa, eh, muy responsable también de mi educación, quien me formara mucho a mí.
Lo cierto es que mi familia tiene un ala pentecostal, iba a decir, bautista. Y las personas bautistas lamentablemente aún no nacen de nuevo y asocian esas bendiciones al Señor, que el Señor nos da esto, el Señor nos da. No, el Señor no le da a personas espiritualmente muertas. No da porque no hay una conexión con Él. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no tiene trato con esas personas. Hay que hacer la distinción. En relación a los que sí tenemos trato con Dios, porque hemos nacido de nuevo, somos sus hijos, somos miembros de la iglesia, también tenemos nuestras falencias al momento de conectarnos con el Señor, porque muchas de las peticiones que realizamos son superficiales, van a enriquecer nuestra carne. Y quisiera hacer referencia, citar a Gálatas 5 particularmente, si me lo permite mi hermano acá, citar a Gálatas 5 que Por favor, precisamente querido. hoy eh, fue la lectura que yo realizo. Yo acá en mi casa realizo una lectura diaria de la Biblia, las obras de la carne y el fruto del espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Es ahí la dualidad del ser humano, que lucha el Espíritu Santo contra la carne y esa ley del pecado que existe en nuestros miembros. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí está hablando de la salvación. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo primero que quiero aclarar con respecto a esto es que el hombre siempre va a tener este conflicto carnal, siempre. Pero pueden existir casos de salvados que abandonen su misión, digamos, evangelística, porque un salvado debe predicar el evangelio, debe, sí o sí, y que por supuesto se vaya a vivir en la carne. ¿Adivinen quién? Yo fui uno de esos. Yo fui una de esas personas las cuales, eh, siendo salvado ya, por supuesto, se dedicó a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, eh, al momento de pedir, primero que todo, yo no había sido limpiado de estas inmundicias. Isaías 1:15, el Señor exige que nos limpiemos de nuestras inmundicias, porque a lo contrario Él apartará su rostro de nosotros. Efectivamente, yo cuando digamos, o sea, sigo por supuesto con este conflicto de la carne, pero cuando era este periodo de mi vida, yo era salvo, pero el Señor estaba molesto conmigo. El Señor sí se molesta con aquellos salvados que se dedican a sus deseos más carnales. O sea, lo que hay que entender acá, que los salvados también pueden tener deseos egoístas y creer que en su condición de salvados pueden obtener lo que quieran. El Señor es omnipotente, Él puede hacer aparecer un vehículo si quisiera en medio de la calle, un Ferrari, de acuerdo a su poder, porque Él es un Dios todopoderoso, Él todo lo puede hacer. Pero cuando esos deseos están cargados hacia el egoísmo, hacia la satisfacción de la carne, entonces eso es inmundicia. Y el Señor en Cla- Isaías 1:15 es enfático que esas inmundicias se deben limpiar. ¿Y cómo se limpian esas inmundicias? Con la carne, perdón, con la sangre del Señor Jesucristo, que es exclusiva para nosotros los salvados. Claro, por eso es que una cosa, porque como hablábamos al principio, es un ejemplo burdo y tonto el que pongo. Pero una cosa es decir, me vendría bien un auto para llevar a mi madre al médico, para llevar a mis hijos a la escuela, para trabajar, por un buen fin. Otra cosa es decir, no, quiero una Ferrari para salir a hacer facha a la calle. Es un ejemplo estúpido, pero se entiende, ¿verdad? O sea, eh, eh, hay cosas muchas veces
que se desean, precisamente puede, una cosa muy estúpida, quisiera una compañera para mi vida, ¿no? Que no está mal, porque si un cristiano salvado conoce a otra cristiana salvada, se casan, establecen un matrimonio, está bien, o sea, el Señor Bendito sea. bendito sea, porque es una relación maravillosa en Cristo y eso se puede potenciar, leer la palabra, predicar el Evangelio, es maravilloso. Pero si ahora deseo solamente una mujer para fornicar, es diferente, ¿no? O sea, Claro, sea salvo o no sea salva. O sea, es muy burdo el ejemplo, pero para que se entienda. por supuesto. Nosotros nos vimos en el acuerdo de realizar este video porque la gente tiene una preconcepción, y yo sé que mi hermano también esto lo ha visto, que Dios fuera un genio, como estos genios cumple deseos. A ver, el Señor, insisto, es omnipotente, Él puede cumplir lo que sea, Él puede sanar lo que sea, puede hacer aparecer lo que sea, por supuesto, pero nuestros deseos, no, nuestras peticiones deben estar fuera de la carne. Claro, no tienen que venir de la carne. Que Claro, voy a leer nuevamente, mira, por cortito, supuesto, Santiago 4 del 3 al 17, que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de malgastaros en vuestras pasiones carnales, claro, adúlteros. O sea, pedimos para estar en el mundo, para vivir en el mundo. A todos nos gusta tener un lindo auto y que nos miren y que bien te va, tener una carrera, sos ingeniero, qué bien, te felicito, tenés un buen trabajo. A todos nos gusta estar bien con el mundo porque nos crían, de hecho, un poco para eso. Sin embargo, el Señor Jesucristo decía, vivan en el mundo, pero no sean parte de él. amén. Así es, exactamente. Imagínense, y que, bueno, este canal principalmente tiene un propósito evangelístico. Imagine una persona no salvada. Una persona no salvada de por sí no tiene una relación con Dios. Así que, querido amigo, querida amiga que ve este video y que pertenece a alguna religión, el Señor no tiene trato con usted, no hay conexión. De partida, su oración no se ve respondida porque usted no ha nacido de nuevo. Y complementemos eso para mal con una persona que no ha sido salva y que además pide a Dios deseos de la carne. Entonces, es una situación muy compleja que dentro del mundo cristiano, que ha sido principalmente instaurada por las garras de la religión. Pero La aparte, religión querido tiene una... hermano, yo Sí, por escuchándote me favor, pongo a pensar, y perdón, que muchas veces nuestro ego está fragmentado. Nuestro ego está fragmentado. Somos fragmentos cuando estamos en el ego, en la carne, que todos lo estamos, ¿no? En mayor o menor medida. Y no sabemos lo que queremos. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra, pasado queremos otra, pasado otra. Es como que no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No sabemos si realmente lo mejor para nosotros es ahora tener una pareja o más adelante o no tenerla o estar. El apóstol Pablo decía, si pueden lo mejor es que estén solos y si no, cásense, pero no sabemos muchas veces si cambiar de trabajo, si no cambiar, si cambiar el auto, si no, no sabemos, nada somos. Somos como polvo y nuestras obras como trapo de inmundicia. Por eso es que una cosa, creo yo, es pedir, Señor Jesucristo, que sea tu gran voluntad. Como dice la palabra, yo me niego a mí mismo, agarro mi cruz y te sigo. Y en todo aspecto de mi vida, que sea tu gran voluntad, que yo trabaje donde vos quieras que yo trabaje, que yo viva donde vos quieras que yo viva, que yo tenga pareja si es que tengo que tener pareja, y si es que tengo que tener pareja y que venga cuando tenga que venir, porque la palabra también dice eh, que tenemos que pedir dándolo por hecho, agradeciéndolo como que ya está hecho, y eso va a venir, eso va a ser. por El supuesto. tema, eso va a ser dado. El tema es que también el Señor Jesucristo tiene sus tiempos. O sea, Dios tiene sus tiempos. Quizás nosotros pedimos, pongo un ejemplo muy burdo, muy tonto, sanidad para una persona, pero esa persona, quizás el Señor quiera que pase una tormenta un tiempo más, que pase una dificultad un tiempo más, quizás para que se arrepiente y crea en el Evangelio. Entonces no es que no va a sanar, pero no cuando nosotros queremos que sane, sino cuando el Señor lo disponga. El Señor tiene sus Amén. tiempos.
no son nuestros Amén. tiempos. Y hay que comprender para el mundo cristiano que, bueno, nosotros con mi querido hermano Luciano somos parte de la iglesia de la Odisea, que es precisamente la iglesia tibia que el Señor menciona que nos vomitará de su boca a modo de reprensión. Reitero que en ese versículo bíblico, cuando el Señor dice que nos vomitará de nuestra boca, o de su boca, perdón, es una reprensión simplemente, no significa que estemos condenados en lo absoluto, sino que el Señor él hubiese deseado que fuéramos fríos o calientes, pero no tibios. Entonces, muchas veces el cristiano ora por una petición, puede ser, digamos, voluntad del Señor, que ciertas situaciones se den de cierta forma, o también la falta de fervor, porque somos una iglesia que hay que reconocer que tiene muy poca fe, y aún siendo salvados, algunos no tienen fe o tenemos poca fe, y eso tiene que estar ahí de manifiesto, y esto lo hacemos llegar a los amigos religiosos que ven este video. O sea, díganme ustedes que están en las iglesias, van a ir a un cerro y le van a decir que ese cerro se echa al mar, como lo dijo el Señor en su palabra. No hay fe, y hay que reconocer aquello. Y reconocer esa pusilanimidad ante el Señor, esa falta de relación con Él. Somos una iglesia tibia, sin fervor. Oramos sin sentimiento, no hay emoción, no hay un componente emocional añadido a nuestra vida espiritual. Y hay que reconocer aquello. Y amigos de la religión, esto va para ustedes que puedan ver este video. La religión los hace dar vanas repeticiones, como lo dice la palabra. Es impresionante la falta de fervor en el mundo religioso. Y ahora ustedes pueden decir, pero ¿cómo la iglesia pentecostal se contorsionan y bailan y todo lo demás? Pero no han sido salvos, no han sido salvos, de partida no han sido salvos. No han Y en el mundo reconocido que su ya hemos sido condición. salvos, exactamente, no han reconocido su condición, no han creído en el Evangelio. Y si tienen el maravilloso milagro de ser salvados, aún así siguen sin tener fe, siguen en esa pusilanimidad, porque nosotros también la tenemos, la iglesia es muy tibia. Sí, querido hermano, yo quisiera leer dos cosas, nos quedan 6 minutos, 7 casi, Adelante, por que favor. uno es Mateo 7:7, es Mateo 7 del 7 al 11, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre, qué nombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuándo más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan? Ahora, ¿qué es lo que hay que pedir? ¿No? Nuevamente quiero poner un ejemplo para no caer en esto de pedir en la carne o pedir con el Espíritu verdaderamente. Y vamos a leer Segunda de Crónicas, vamos a leer Crónicas 1 perdón, sí, es Segunda de Crónicas del 7 al 12, que es sobre el rey Salomón. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé, o yo te daré. Entonces Salomón dijo a Dios, tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido, porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el pueblo de la tierra. Te damos ahora sabiduría y conocimiento para que puedas salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, sabiduría y conocimiento te han sido concebidos y te daré riquezas, bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Y Salomón salió del lugar alto que estaba en Gabaón, en la tienda de reunión a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Ahí está, buscate el reino de los cielos y el resto se le da por añadidura. Salomón no buscó, no puso en primer lugar la carne, puso en primer lugar el reino. ¿Y qué pasó? Se le dio muchísimo más que a cualquier hombre en la tierra. Amén. Amén. Exactamente, ese es un gran ejemplo de que el Señor
está muy complacido de que Salomón haya solicitado sabiduría, ¿no? No ha habido nadie más sabio que Salomón en la historia de la humanidad. Salomón está en el cielo, lógicamente. Eh, entonces, no hay que pedir conforme a la carne. Esto es única y unilateralmente una palabra para los salvados. Insisto, Dios tiene relación con los salvados, pero para aquellos que no, tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio. Vamos a ser súper enfáticos con estas dos demandas en este canal. No han sido salvados, no han sido salvados, no tienen una relación con Dios, están espiritualmente muertos. Y hay que decirle a todos los amigos que ven este video que no han sido salvados que eh, se arrepientan, que hagan la metanoia, que ya se ha explicado en este canal, que es la forma de autopercibirse ante Dios y reconozcan que el Señor Jesucristo ya cargó con todos sus pecados en la cruz, dejándolos inimputables ante el Padre, que no hay ningún pecado que ustedes cometan de ahora en adelante que los condene al lago de fuego, porque Cristo ya los pagó todos, absolutamente todos. Y para que ustedes vean que siendo salvados, van a poder establecer esta relación con Dios, de poder pedirle cosas a Él, y Él cumple todo, siempre y cuando no sea en torno a su carne o en torno a sus propias concupiscencias, como lo menciona también el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. Entonces, es muy importante, y yo para ir finalizando mi parte ya, que primero que todos sean salvos. Eso es lo fundamental, las dos demandas. Marcos Eso 1:15. nomás quería. Exacto, Marcos Sí, querido 1:15 hermano. siempre. La historia que llegue de Salomón, porque no lo dije bien, es segundo de Crónicas 1 del 7 al 12. Es la Así historia es. donde Salomón pide sabiduría, no pide ni riquezas, ni que mate a sus enemigos, pide sabiduría y el Señor, por pedir sabiduría, como acá dice, y lo quiero repetir porque me parece que es algo fundamental, ¿no? Eh, es muy importante. Dice, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te echo rey, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Y te daré riquezas y bienes y gloria tales como no los tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán. Entonces, buscad el reino de los cielos y el resto se dará por añadidura. Eso es todo, básicamente, Muy, queridos espectadores. Les mandamos un abrazo desde Buenos Aires, Argentina, desde Villarrica, Chile. Esperemos que estén muy bien, que recuerden Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio, que recuerden el Evangelio, primero de los Corintios 15, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, básicamente, ese es el Evangelio y que por favor tengan en cuenta que todavía estamos en tiempo de gracia, queda poco amén. tiempo, no sabemos cuánto porque la fecha no la sabe nadie, pero las señales son claras. Es importante Así que se es. arrepientan y crean en el Evangelio. Este es el Un, tiempo de arrepentirse. En tiempo aceptable te he oído, dice la palabra. Muchas gracias y que estén muy bien. un abrazo grande para todos. Hasta luego, queridos espectadores.